En principio, o al final de todo esto, lo que estamos sufriendo es la invisibilidad de la mujer en todas las fases de la investigación. Ahora los cardiólogos están asustados porque no saben, ahora que las chicas se han apuntado al infarto, pues no saben cómo funciona la medicación cardiológica, porque nunca han participado en los ensayos clínicos. Nunca ha sido elegible una mujer para un ensayo clínico porque mira que si se preña a la mitad del ensayo. Entonces la información está basada todo en los machos. Y esto es una costumbre o algo antiguo, porque este señor, que se llama el hombre de Vitruvio, de Leonardo, es el representante de la especie humana. Cuando dicen, ¿cuál es la especie humana? No el hombre, sino la especie humana. Ese señor. Y todos nos hemos quedado con la gana de que este fuera el representante de la especie humana. Chicas, soy el 50%, pero nunca habéis sido elegidos para nada. Porque ahora, el punto donde quería llegar, todas las reglas de la toxicidad ambiental, de la toxicidad de los compuestos químicos y todo está establecida por machos, ¿de acuerdo? Para ellos. Y en un momento determinado dices, pero hombre, eso no funciona, porque mi fisiología es diferente, las exposiciones son distintas, tengo ciclicidad hormonal, además, en un momento determinado, si decido, me preño y después me dedico a la crianza. ¿Cómo vas a abordar todo eso desde el punto de vista de la exposición ambiental? Muy bien, para acabar este preámbulo, no todos somos iguales ante los riesgos, la mujer ocupa un lugar especial por cuestión de sexo y de género, embarazo, lactancia e infancia son momentos de especial susceptibilidad. Con todo esto empezamos a construir el discurso de esas conferencias que yo voy dando. Y entonces ya vamos a llamar esto exposición a derivados del petróleo y efectos sobre la salud de la mujer. Y nos vamos a ver qué es la mujer, y esto es la mujer francesa en el siglo XVIII, ¿no? Pues imaginad, no existe la mujer, es la madre, ¿no? En el segundo escalón ya se le ha declarado el novio y ya a partir de aquí, ¿verdad? Es parir y acompañarse de los hijos hasta el final. En el siglo XIX ya parece que hay algún retraso en su papel de madre. Y lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente, esto está robado todo de Internet, ¿no? La mujer del siglo XX. A ver, la mujer del siglo XX, que son las que están viniendo aquí, estas son las que nos interesan. Chicos, son gente nacida, a que levante la mano quien nació en el siglo XXI. Los que están entrando, ¿no? Habéis llegado, esto estaba preparado. ¿Tú eres también del siglo XXI? Sí. Mirad, lo que tenía que deciros es lo siguiente. La mujer del siglo XXI es la que realmente nos interesa y por eso acuñamos el término de hijas del petróleo para definir a esas mujeres con exposición a derivados del petróleo desde el vientre materno, desde la concepción. Usted y yo no ha pillado esto de adultos. A ellos no. A ellos, a vos. Tú también tienes pinta de ser del 21. A ellas no. A ellas le ha pillado desde el embarazo, desde la gestación. Y estamos convencidos que los efectos de esta exposición durante embarazo son mucho más críticos que en la época adulta. Bien, para continuar con el discurso, pues ya hemos definido por qué nos interesa esto. A ver, en el año... Aquí aparece, a ver si aparece. Aquí está. En el año 2020 AC, yo lo llamo así en mi diapositiva, no es antes de Cristo, sino antes de COVID, corría, ya lo contaremos algún día, y vosotros lo contaréis, la gente joven, corría el año 2020 antes de COVID. Antes de COVID. Europa decide que las cosas no pueden ir más y el Parlamento Europeo aprueba el 15 de enero un documento que tenéis que leer que se llama el Reto Verde Europeo, The European Green Deal. Parecía que lo hubiera escrito una ONG. Eso no podía salir de un gobierno. Era tan revolucionario en todos los aspectos. De la granja a la mesa, la agricultura sostenible, la energía limpia, la industria sostenible, construir y renovar, movilidad, eliminar la contaminación, acción por el clima. Por ejemplo, en el de agricultura sostenible, mirad lo que se pretendía. Garantizar suficientes alimentos, reducir a la mitad el uso de plaguicidas,
50% de reducción del uso de pesticidas en Europa para el año 2030. Darle el golpe de gracia a toda la industria química para la producción alimentaria. Y estaba aprobado el 15 de enero del año 2020. Y yo no soy conspiranoico. ¿Qué pasó en marzo del año 2020? Que nos tragamos todas nuestras palabras. Llegó la COVID, nos encerraron en la casa, nos asustaron y todo esto quedó en suspenso porque había temas más importantes que tratar. ¿De acuerdo? Y nos quedamos así encantados con lo que decía el documento, pero con una dificultad enorme para que la estrategia que ahora se recupera para promocionar la agricultura ecológica, el etiquetado de los alimentos, la reducción del desperdicio, y ahora ha empezado todo a discutirse. A mí me encanta esa diapositiva, ¿no? Es de un artista gallego, la coloca en Bruselas, en Berlín, y se llama Políticos discutiendo el cambio climático, ¿no? Con el agua hasta el cuello, algunos ya ahogándose y todavía discutiendo a ver si es verdad o no. A ver si es verdad que llueve menos en Panamá. Y el del canal, que ya no pueden pasar barcos de más de 13 metros de lora, o de, ¿cómo se llama? De no sé qué, de calado. Dice, Dios, pero alguien tendría que decir algo, ¿no? Bien, ese año 2020, el 3 de febrero, imaginaros, que era unos días antes de la COVID, Europa también tenía un plan contra el cáncer. Dijo, estos números hay que cambiarlos. El cáncer son 200 enfermedades, 1,3 millones de europeos morirán de cáncer cada año, se diagnosticarán 3,5 millones de casos, el 40% de la población va a tener cáncer y 4 de cada 10 cánceres son prevenibles. Y además nos cuesta 100 billones de euros anualmente. Y dicen, esto hay que darle una solución. Y, por ejemplo, el cáncer en España se convierte en una enfermedad terriblemente frecuente, somos 48 millones de habitantes y hay 34.000 casos de cáncer de mama anuales nuevos, 30.000 de próstata, y si sumáis colon y recto en macho y hembra, pues 26 y 16 son 42.000 de cáncer del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Estos son unas cifras enormes que hay que ponerle. Las claves, dice Europa, no son los genes. ¿De acuerdo? Las claves son la dieta y el ejercicio. ¿De acuerdo? Eso son, después del tabaco, que afortunadamente vivía en el mejor país porque hay un índice de tabaquismo bajísimo. Vosotros, lo normal en España es que en la puerta de aquí haya siempre 7 personas fumando, que no pueden aguantar más y se tienen que ir a fumar a la puerta continuamente saliendo del lugar de trabajo. Ahora en los hospitales le han dicho que ni siquiera puede ser a la puerta, tiene que ser 10 metros a la acera de enfrente, ¿no? Pero el tabaquismo es la gran causa de cáncer, pero después del tabaco es la alimentación adecuada y el ejercicio físico. Bien, ¿cómo se construye la evidencia? Ahora vamos a decir nosotros si esas son las causas de cáncer, tomando la idea del principio de Theo Colbert y de Silent Spring. Vamos a ver qué hemos hecho nosotros para intentar ver lo que me decía el compañero. Por fin hemos llegado. ¿Es el DDT la causa del cáncer de mama? Bueno, pues en el año 85, 86, decidimos hacer nuestro estudio, bueno, no en el 90, era el 93, 90, de exposición de la mujer y cáncer de mama. El cáncer de mama aumenta en Granada al 2,4% anual. En cerca de 1 millón de casos se han diagnosticado en el periodo 88-2019. Hay una motivación más que suficiente para investigar cáncer de mama. El epidemiólogo o el de salud pública nos diga, sí. Había en ese momento, cuando nosotros empezamos, más de 50 estudios que trataban de dar respuesta a la hipótesis de la cosecha de la primavera silenciosa. Bien, este es el puzzle de la enfermedad que llamamos cáncer de mama. Tiene un montón de piezas, hay que ponerlas juntas para ver la pintura completa. ¿Qué son factores de riesgo en cáncer de mama? La edad, mayor riesgo. El género, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. La menarquía, la primera regla temprana y la última tardía, mayor riesgo.
mayor clase social, mayor riesgo. Antecedentes familiares, mayor riesgo. Pero nuestra ficha era la exposición a compuestos químicos disruptores endocrinos, que se metía dentro de estas fichas, como cuando uno está haciendo un rompecabezas y lo primero que hace es separar todas las piezas del mismo color, todas las amarillas, todas las verdes, a ver si puede ir viendo qué es lo que va a salir de imagen. Y nuestra hipótesis, tengo que señalarlo, era que la exposición al DDT, como decía el compañero, es decir, a disruptores endocrinos, a contaminantes con actividad estrogénica, era la causa de cáncer de mama. Reclutamos a 400 mujeres con cáncer de mama y a 400 controles que eran mujeres sin cáncer de mama. Hicimos un estudio de casos y controles con el diagnóstico en el momento del reclutamiento. Y le sacamos tejido mamario a los casos y a los controles. Y analizamos a ver si tenían más DDT las enfermas de cáncer de mama que las enfermas sin cáncer de mama. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que lo que hemos encontrado en el tejido adiposo mamario de los casos y los controles son 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs, 15 dioxinas, 8 bifenilos polibromados, 2 alquilfenoles, 4 parabenos. Todas tienen de todo. Esa es nuestra gran sorpresa. No tienen más unas que otras. Los casos y los controles tienen de todo. Y cuando empezamos a publicar todo esto, en el 2004, en el 2005, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, porque todavía nos queda tejido mamario y seguimos trabajando con el mismo tejido congelado, nos dicen, eso es que tenéis un problema. En tu provincia hay una altísima exposición y la gente está muy contaminada. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo, porque eso pasa si tú te vas a Azuero y mides los pesticidas organoclorados en las placentas de las mujeres. Enseguida te dicen, joder, cómo están en Azuero. No vayas por allí. Estos están hasta aquí. No lo han medido en ningún otro sitio, pero como has levantado la voz y has dicho lo que está pasando, te cuelgan el San Benito. Bueno, afortunadamente, los ministros de la Unión Europea decidieron en aquel momento hacerse un análisis de sangre y lo publicaron en toda la prensa europea. Esto es del País, la sangre tóxica de los comisarios de la Unión Europea. Esta era la ministra española. Y mirad, el 100% de los ministros de la Unión Europea, que no se le conoce ninguna actividad de riesgo, que viajan en business y que en la vida han cavado en el campo para sacar una planta de ñame baboso, ¿de acuerdo? Ninguno, ni siquiera saben lo que es ñame baboso. A propósito, yo tengo una propuesta para el gobierno panameño. A ver, ¿lo puedo hacer? Un inciso. El ñame baboso hay que cambiarle el nombre. Si el ñame brillante no es el bueno, el baboso tiene que llamarse ñame rubí. ¿De acuerdo? Imagínate que te van a ofrecer la tarjeta Visa y te dicen, ¿quiere usted la brillante o la babosa? Dice, hombre, la brillante. Y a mí me engañasteis con eso. Yo fui y vi, ñame brillante, ñame baboso. El brillante. No. Y el bueno es el baboso, ¿no? Rubí. ¿De acuerdo? Pues ninguno de ellos ha estado cavando eso. Y tienen 22 PCBs, el metabolito del DDT, el hexaclorobenceno, tienen de todo, lo mismo que las granadinas. De nuevo, porque está confirmado. Compañera, todos tenemos de todo. Esto ya se ha repartido entre todos. Y no hay, y esa es la respuesta al compañero, ningún compuesto químico por sí solo que te determine el riesgo. Y dicen los tíos sinvergüenzas de la administración, ¿ves? El DDT no es un riesgo para cáncer de mama. Y así lo publica y lo escriben en letras de oro en la puerta del Parlamento Europeo. Todos exculpados. El DDT no es un riesgo para cáncer de mama. Pero nosotros nos habíamos inventado imposible demostrar la asociación entre un solo residuo y el cáncer de mama. Todos están en muy bajas concentraciones. Pero ¿qué pasa del efecto combinado? ¿Qué pasa de todos ellos juntos? Y nos inventamos una cosa que se llamaba la carga estrogénica, aquí está, el efecto combinado estrogénico de toda la porquería extraída de la mama, y ahí dimos en la tecla. Dijimos, vale, ninguno de ellos es el asesino, son todos en baja dosis. Y entonces dijimos, llevas años
engañándome, diciendo que todo está bajo control porque la exposición es baja y tus números mágicos son bajos. Pero no puedes aceptar 200 números mágicos bajos, porque todos en conjunto pueden tener un efecto aditivo, sinérgico, antagónico. Ha llegado el año 2023 y eso sigue sin considerarse la regulación química. No way. El lobby no ha permitido que el efecto combinado se considere en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Canadá, ni en Japón, como un marcador de cuál es el riesgo. Todo está aparentemente bajo control, pero el efecto combinado. Y ahora ya acabando. ¿Cuál es nuestro estudio? ¿Sabéis? A ver si viene aquí explicado. No. Nuestro estudio identifica los riesgos midiendo lo que se llaman los odds ratio, ¿no? Los riesgos. Es como la lotería. Si tienes más papeletas, tienes más probabilidad de que te toque, pero te puede tocar con una. ¿De acuerdo? Si tienes más papeletas, más probable que te toque, pero si te tiene que tocar el gran premio, te puede tocar con una o con 100. La probabilidad aumenta con el número. Pues mirad, el mayor factor de riesgo para cáncer de mama en el sur de España es destripar terrones para desenterrar ñame. No, es ir a la universidad. Vaya hombre. Todos defendiendo la Universidad del Istmo y la Universidad de Panamá como la excelencia de tu vida, que pueda ir a la universidad y resulta que hay mayor riesgo para tener cáncer de mama. Dices, hombre, pero esto tendrás que explicármelo, a ver qué es lo que estoy haciendo. Pues después de mucho hablar, nos dicen los epidemiólogos, el fenotipo mujer universitaria significa que ha renunciado a los factores de protección de cáncer de mama, que son tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. Sí, ríete. Imagínate que nos juntamos con el especialista en salud pública y decimos, esto lo tiene que saber la gente. Mañana me voy al Instituto de Enseñanza Media a decirle a las niñas que tienen que preñarse antes de entrar en la universidad. Y viene la Asociación de Padres y Madres y nos da una paliza en la esquina, ¿no? ¿Pero usted qué está diciendo? Pero fijar qué cosa más dramática, que los factores de protección sean el embarazo temprano, la multiparidad o los meses acumulados de lactancia. ¿Sabéis la explicación de eso? Nada. Años y años que los libros de texto dicen lo mismo. La transformación temprana de la arquitectura mamaria la hace resistente a la carcinogénesis. Nadie sabe qué significa y lo siguen transmitiendo y transmitiendo texto tras texto. Y nosotros decimos, a ver, mirad qué cosa más seria. Si tienes menos carga estrogénica, lo voy a decir de otra manera, menos porquería en la mama tienes menos riesgo. Sí. ¿Sabes cómo te quitas la porquería de la mama? Pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. A ver, el primogénito, y yo digo siempre, yo soy el quinto, se lleva el 60% de la porquería que tiene la madre. 5 hijos te dejan limpia como una patena. ¿De acuerdo? Mirad qué cosa más terrible, más actual y más jodida. Y se lo presentamos a la administración y le decimos, no le busques 4 pies al gato. La mejor manera de limpiarse es pariendo pronto, pariendo mucho y pasándole la porquería a la descendencia. Ahí está. Y entonces nos dedicamos a investigar si eso es posible y nos hacemos con 3.600 placentas de España. Norte, sur, este y oeste. Y analizamos. Y durante estos años hemos publicado, lo tengo en letra pequeña, 31 papers, como decimos nosotros, de contaminantes en la placenta. Todo lo que está en la sangre de la madre está en la placenta. Y a continuación estudiamos la leche materna. Y en estos 3 años hemos publicado 11 publicaciones sobre los contaminantes en la leche materna. Y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, a presentar el otro día en la reunión internacional de GRULAC y a continuación en el ministerio y a continuación en los hospitales de Azuero la presencia de contaminantes orgánicos persistentes
en la placenta de las madres de Azuero la presencia de plásticos y cosméticos en la leche materna y el efecto combinado de esos contaminantes. Son solamente 60, ¿de acuerdo? No son 6.000. Es un estudio piloto, es lo más que sabemos hacer. Pero, tío, coincide con todo lo que venimos diciendo en Europa. Todo el mundo tiene de todo, todos los niveles son muy bajos. Afortunadamente, nadie de las madres de Azuero tiene DDT por las nubes. Era el gran miedo que tenían nuestros colegas panameños. A ver qué va a salir con el DDT si somos los pioneros del DDT en América. Y no hemos enterado que lo empezaste a utilizar los primeros en el año 47 y para el año 51 ya no servía porque se habían creado las resistencias. Y se lo vendiste a otros. Que venga el Dieldrin porque el DDT ya no funciona. ¿De acuerdo? Y había toda una historia. ¿Qué va a pasar con esos estudios del DDT? Pues que los niveles que tienen de DDT son los mismos que en Europa. Los residuales que tiene todo el mundo. Y lo curioso de todo que lo hemos hecho es que hemos medido el efecto combinado. Y el 80% de las placentas tienen actividad estrogénica debido a la porquería medioambiental. No a las hormonas, sino que esas placentas tienen un efecto biológico. Están participando por todos sus contaminantes en el efecto biológico. Bien, esto tenemos que continuarlo y verlo. Os decía que la leche materna es lo mismo y ahora hemos presentado pues, cosas muy rápidas. En la leche materna hemos encontrado mercurio. ¿De dónde viene el mercurio? Ayer me fui al mercado del pescado. Del atún. Ayer me fui al mercado del marisco. Y entonces veo allí el marisco y le digo, oh, caballero, qué estupendo, ¿cómo corta usted? Coge el tipo un atún y empieza a hacer zaz, zaz, zaz. No tengo que descargarme el vídeo, ¿no? Y saca unos lomos impresionantes. Se veía el mercurio brillar. Así, yo cada vez que veo eso en España y viene siempre un japonés y se lo lleva, digo, bien, se ha llevado 30 kilos de mercurio y lo ha retirado del mercado. Imagínate cómo será la cosa que el gobierno español en el año San 2020 sale diciendo, señores, señoras, en la televisión nacional, en la TVN, aquí habría salido mi amigo, ¿cómo se llama? Lin Yue. No me sale. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Diciendo, no coman ustedes pescado. Si está en edad de procrear, si es una mujer joven, si está embarazada, si está dando el pecho, si tiene niños de crianza o hasta la adolescencia, no coman pescados gordos y viejos, porque estamos meando más mercurio y Europa nos está regañando a los españoles y a los portugueses. ¿De acuerdo? Y no se pueden comer atún, todas las formas de tiburón, incluido el cazón y el pez espada. Peces gordos y viejos terriblemente depredadores, que se cargan de mercurio, más en el Mediterráneo, que está cargado de mercurio. Primera recomendación, no comas pescado, porque tiene mercurio. Y los pediatras, todavía en su nube, y los obstetras, recomendando a las madres pescado porque es muy bueno durante el embarazo. Y le digo, pero sos sinvergüenza, ¿no te das cuenta que está recomendando el pescado del Pleistoceno cuando nadaba libremente en el mar de Tetis? Es una barbaridad geológica, ¿no? Pero están recomendando el pescado teórico, no el real, que tiene mercurio. Vosotros os podéis imaginar, yo vivo ahí enfrente y veo el río Matanillo, se llama Matanillo, desembocar el otro día con la lluvia. Soltó el Matanillo un río de mierda negra sobre la bahía, digo, Dios mío, y al día siguiente viene el tipo con la barquita, y empieza, y los pelícanos, vengo a comer pescado, y yo le decía a los pelícanos desde mi ventana, no comáis más pescado, no comáis más pescado. ¿De acuerdo? Los pelícanos no me hacían caso porque estaban con la cabeza ya metida en el agua y ya no me oyen, ¿no? Pero mirad el mercurio. El segundo, el cadmio. El cadmio, otro disruptor endocrino, otro metal. Y nos sale en el año 2019, compañera, en diciembre, todos preparados para celebrar la Navidad. Ya habíamos comprado las gambas congeladas del Perú, ¿de acuerdo? Y nos dice de pronto un oficial de la Unión de España, no es aconsejable chupar las cabezas de las gambas, porque tiene mucho cadmio.
los granadinos que no somos capaces de tirar nada, porque somos muy roñas, muy ratas, y ya las hemos comprado, estamos llorando, chupando las cabezas de las gambas y sintiendo el cambio y diciendo, ya sé que tiene cambio, pero esto no lo voy a tirar yo. Mira, y que tenga las recomendaciones. Y el cambio viene fundamentalmente agricultores de la sala, de los fertilizantes. ¿De acuerdo? No viene ahí porque lo haya puesto Dios, viene por el que en Europa se utilizan fertilizantes del norte de África que tienen mucho cadmio. Bueno, no chupéis las cabezas de las gambas. Y después, aquí está, el alimento número 1 de esto, el arsénico, perdón, el arroz. Esto es la mayor fuente posible de arsénico. El arroz te está llegando a la casa. No puedes seguir con ese sistema industrial de cultivo, porque hay arsénico y viene a través del arroz. O el plomo a través de las gasolinas, que afortunadamente ya no lo tiene. Bien, igual que eso, hemos medido la presencia de aluminio y la presencia de antimonio. ¿Qué hay en la leche materna? En resumen, todo. Tú sabes que siguen hablando los pediatras de la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, la barrera mamaria. Déjate de tonterías que barrera, si esto es un colador. Está todo, pero siguen pensando en un mundo idílico, de que hay un poder superior que Santa Librada está en el cielo y te está protegiendo de cosas. Anda. Bueno, segunda parte de la evidencia. Como habíamos trabajado, ya estamos acabando, no os aburráis. Como estamos trabajando con pesticidas históricos, como el DDT, alguien nos dice, hombre, polea, eso ya está muy antiguo, hay que pasar, eso ya no se usa, es una desgracia que lo usamos en su día, es un residuo, pero tienes que pasar a los pesticidas nuevos, que no son malos, los organofosforados, los carbomatos, los piretroides, los diticarbonatos. Bueno, y decía, más fíjate cómo han caído las ventas en Europa, toneladas de pesticidas. 360.000 toneladas de pesticidas en Europa. Fíjate cómo caen, me dice el matemático. Ojo, échale un ojo al eje de la ordenada y ponlo en la escala normal. En la escala lineal esa caída no es tan evidente. Es decir, sobre todo porque algunos países que siguen siendo los campeones de pesticidas, España y Francia, consumen 77 millones de kilos. Os lo digo otra vez, anualmente. 77.000 toneladas de pesticidas. Y ya no son los insecticidas clásicos, ahora son fundamentalmente los fungicidas y los herbicidas. Que lo veáis aquí. El glifosato. Tuvo que ir una ONG, a Ecologistas de Nación, al juez para que el ministerio soltara los números que tenían que ser públicos. 10.722.000 kilos de glifosato. El herbicida número 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la agricultura convencional. Y teóricamente son sustancias químicas derivadas del petróleo, el orden son fungicidas, herbicidas e insecticidas, no se acumulan, ¿de acuerdo? No se acumulan, no son persistentes y no son tóxicos. Pero a pesar de eso, la Unión Europea se cargó en el año 2018 el linurón por disruptor endocrino. En el año 2019 el nonilfenol como surfactante endocrino. En el año 2020 cayó el clorpirifos, que tampoco era malo, pero lo prohibieron. Y en el año 2021 el mancozeb. Este está en el mercado, en Panamá. Y en el año 2022-23 tienen propuesta el triflusulfurón, solo y exclusivamente por su capacidad de disrupción endocrina, probada, pero todavía lo están negociando, a ver si son capaces de prohibirlo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el clorpirifos, que es un insecticida que se ha utilizado normalmente en la fruta, lo hemos medido junto con otros pesticidas en la orina de los niños de España, 1.560 niños repartidos por toda la geografía española, en un estudio como el de Azuero. Allí somos 48 millones y hemos medido en 1.500. Aquí sois 4 millones y hemos medido en 60. Tampoco es tan diferente, ¿de acuerdo? Se admite pues, una muestra poblacional. Y mirad la dificultad de medir, porque estos pesticidas se metabolizan y hay que poner a punto la medida de los metabolitos. Y fijaros en este.
el metabolito TCPY del clorpirifos. Estos son la medida en 4 regiones de España. Os lo digo muy resumido. El 83% de los niños adolescentes de Valencia mean todos los días clorpirifos. Eso nunca debería de haber ocurrido. Estos chicos de la administración te habían dicho que utilizando el clorpirifos de forma comedida, siguiendo las recomendaciones y procurando que el límite máximo de residuo no superara ese número mágico que se han inventado, nunca iba a ocurrir la exposición. Y le dices, qué perverso. El 83% de los niños mean clorpirifos todos los días. Y esta es la mezcla, esto es el cóctel de lo que mean, de clorpirifos, de ditiocarbamato, de los diferentes pesticidas. Y esta es la demostración de la exposición. Pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Afecta fundamentalmente a las hormonas y afecta al desarrollo neuroconductual. A las hormonas estrogénicas y a las hormonas tiroideas, al desarrollo conductual, al comportamiento, al pensamiento, a las relaciones interpersonales, a la inatención, al tipo social. En resumen, disminución de la capacidad intelectual y la pérdida de memoria de trabajo y el déficit de atención. A ver, compañera, ¿te acuerdas aquel alumno, compañero tuyo que estaba en clase en la última fila y que le decía a la maestra, pero estate quieto? ¿De acuerdo? Probablemente meaba más clorpirifos que ninguno. Y están todavía los psicólogos preguntándose, es que diagnosticamos mejor. Y nosotros les decimos, ¿tú sabes lo que están meando? ¿Tú sabes la exposición que tiene? Y todos diciéndote que es que, claro, es que ahora diagnosticamos mejor. Ah, tenemos más cáncer porque lo hacemos mejor. Y los psicólogos, es que ahora nos fijamos más. Sí, pero tú sabes cuáles son qué es lo esperable. Todos estos pesticidas organofosforados afectan al desarrollo, afectan al comportamiento. Y en los adultos tienen problemas neurológicos. En los niños no tienen problemas neurológicos porque no tienen envenenamiento. Tienen exposición crónica porque lo tienen en su dieta. De hecho, el siguiente trabajo que se publicó hace menos de 3 meses era ditiocarbamato, mancozeb, clorpirifos, diacinón, organofosforado y piretroides, todos juntos, y pubertad precoz en niñas. Y cuando lo publicamos ya y demostramos la asociación del estudio, exposición de la juventud a los pesticidas y desarrollo puberal en las niñas, nos dice, ¿y eso es grave? Tener desarrollo puberal, vello púbico y desarrollo mamario con 7 u 8 años, pues mira, no le quieres meter miedo a nadie, pero si os acordáis, en los factores de riesgo de cáncer de mama, uno de los más importantes era la pubertad precoz, la edad, la primera regla y la última, porque significa más tiempo de exposición estrogénica de tu tejido mamario. Empieza a hilar fino, porque tú no quieres eso. Esto tiene problemas psicológicos, problemas de talla, problemas de no sé cuánto, pero también es un factor de riesgo para enfermedades hormonales. A lo mejor te está indicando algo. Y ahora acabamos de publicar hace menos de... no sale aquí. Menos de un mes, retraso en la pubertad en varones expuestos a los mismos pesticidas. Claro, si son estrogénicos, pues tienes que... Mensaje, ya hemos acabado. La exposición a pesticidas sigue siendo un grave problema de salud pública. No todos somos iguales ante los riesgos. Hay etapas de mayor vulnerabilidad. Aunque las exposiciones ocurran en etapas tempranas, el daño podría no ser visto hasta más adelante del individuo. Es lo que se llama, los pediatras les gusta mucho, el DOHAT, el Developmental Origin of Health and Disease, el efecto durante el desarrollo que tiene representaciones en tu enfermedad como adulto. Conclusiones. El consumo de alimentos de producción convencional entraña riesgos graves para la salud. Y la producción convencional es la dominante. Es, os lo voy a decir, que es muy serio, la tradicional. Eso es jodido, ¿eh? La producción convencional es la tradicional. Es la que se viene haciendo. Es la que la gente de 65 años ha hecho todos los días. La mayor resistencia para una transformación ecológica de una finca son los padres de los agricultores, que tienen 70 años y le dicen, pero hijo mío, ¿cómo no le vas a echar los venenos? Va a buscarte la ruina.
Porque la tradicional que se recuerda es la convencional, la de los pesticidas. Ya no quedan recuerdos de la tradicional, a lo mejor en alguna, como tú dices, comarca, y lo que me has dicho la compañera, lo que me ha contado, de a lo mejor existe, pero no hay recuerdos de eso. Ahora, la mayor resistencia a la transformación de una finca en ecológico son los padres, los padres de los agricultores, que con 72 años llegan, pero hijo mío, ¿cómo no le vas a echar esto? Es necesario echarle esto, porque ya no hay nadie que no haya conocido esa agricultura tradicional convencional. El proceso de evaluación de los efectos adversos no es correcto, ya que no tiene en consideración el efecto combinado, sigue sin estar llamado a la mesa, la susceptibilidad por edad y sexo. Los toxicólogos convencionales siguen pensando que los niños son adultos bajitos, ¿de acuerdo? Y dividen, si tantos pesticidas por 70 kilos, pues 10 veces menos por 7 kilos, ¿no? La susceptibilidad por edad y sexo y los efectos transgeneracionales y crónicos. Si estamos en lo cierto, a ver, compañera, gente joven, y os lo vais a llevar a vuestra casa y vais a decir, lo malo está por llegar. ¿De acuerdo? Y queréis que sea muy optimista. No, no, lo malo está por llegar, porque si todo lo que llevamos estudiando los últimos 40 años es cierto, las exposiciones tempranas son las más jodidas, son las que tienen daño después. Entonces, es el momento, y con esto acabo. Vosotras os ponéis de pie y decís, no me gusta tu cara. Y tenéis que empezar a decirle a la administración, no, no sigas por ese camino porque me estás metiendo en un callejón sin salida. Esto no puede seguir así. Tú ya tienes 70 años y eres rico. Yo no quiero estar jodido porque está aumentando. ¿Qué está aumentando? Las enfermedades modernas, la diabetes, la obesidad, el cáncer de mama, la infertilidad. En Granada, mi ciudad, ya hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias. Aquí hay en cada esquina una rocha. Allí hay en cada esquina una clínica de reproducción asistida. A ver qué haces para fecundarte. ¿De acuerdo? Y la última, la evidencia epidemiológica y clínica es más que suficiente para tomar medidas preventivas, sobre todo en la exposición de la mujer. Y los sanitarios, si hay algunos en la sala, deben incorporar este conocimiento a la práctica diaria. No pueden ser los últimos en enterarse, que tu médico de cabecera siga pensando que esto son fantasías y pensando a ver qué gen tiene y que tu oncólogo se gaste 30.000 balboas en hacerte un análisis genético y diga, pues no tiene usted ningún gen mal, es que no sabremos cuál era. Y digo, pero eso sinvergüenza, ¿has preguntado algo sobre su profesión, sobre sus hábitos, sobre su lugar de nacimiento y vida? ¿Le has preguntado cuáles son sus exposiciones? Nada. Las exposiciones no existen. Todo empieza el día que llegaste allí. Bien. Listo. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿No hemos pasado? No se preocupe por eso. Sí. Bueno, el doctor Olea está en una estancia sabática en Panamá con la Universidad de Panamá por 6 meses, ya lleva 3 meses en Panamá. Ha ofrecido diferentes... No, más que 3. No, ha ofrecido diferentes conferencias con respecto a estos temas de contaminantes. Ya ustedes han escuchado que tiene investigaciones de colaboración aquí en Panamá. Hay muchísimas otras cosas que investigar, pero en la audiencia, que es variopinta, tendrán diferentes preguntas. Como ha sido un poco, empezamos un poco atrasado, y disculpa a los colaboradores que están en línea, para esperar a la mayoría de los estudiantes que están aquí presentes, y les agradecemos que han venido. Si tienen preguntas, sería lo ideal. Déjenme terminar de compartir aquí y ver las preguntas que tenemos aquí. Entonces vamos a responder las preguntas que tenemos aquí en el Zoom, para entonces seguir con las preguntas que hay en la sala. Y después vamos a cerrar el Zoom y podemos entonces hacer algún tipo de networking y tenemos otra actividad. Vamos aquí a empezar. Vale. Vamos a ver. Aquí dice el mensaje, María King nos dice que nos falta mucho por aprender y para vivir sano en un mundo sano. ¿Qué más dice?
Ah, bueno, qué bueno el mensaje, lo comentan acá, no hay preguntas Sí. de este lado. A ver, A ver, antes había una. ya, ese era todo. Bienvenido, sí. Ujú. Sí, bueno, entonces, bueno, aquí hay una. Ahí está. Excelente, mil gracias. Pregunto, ¿los peces en Panamá también tienen altos niveles de mercurio y plomo? Pues creo que sí. Hemos estado buscando primero datos sobre exposición y datos sobre contaminantes. Y sobre todo, una cosa muy interesante, datos sobre biología de esos animales. Acordaros que la hipótesis de disrupción endocrina sale por las observaciones medioambientales. Y hay información muy valiosa, por ejemplo, de un asunto. El pene de la Nucella lapillus y el Boninus brandalis, que son un caracol y una concha. Son marcadores de la presencia en el agua de un disruptor endocrino que se llama TBT, tributil estaño. Y había datos de mi colega Nelva Alvarado, que no ha venido hoy, pero de Nelva, de la presencia de esa enfermedad en los moluscos, y en el año 2019-20 un paper precioso hecho por unos brasileños que examinan Canal de Panamá entero de arriba abajo y describen el grado de afectación de lo que se llama el imposex, que es ese tipo de enfermedad en los moluscos. Y está vinculado a la pintura antiadherente de las algas de los cascos de los barcos. Y está, es decir, se ve la afectación de los animalitos, el pobre molusco no tiene nada más que fuente de estrógeno, la androstendiona, tiene que hacer una transformación a estrona si tiene los enzimas adecuados y ese tributil estaño le está interfiriendo. Es decir, la evidencia biológica ambiental está. Y la pregunta que se hacen los zoólogos listos es, ¿y eso no pasa nada en humanos? Dice, pues claro que tiene que pasar. Si es una manifestación, es un marcador ambiental, tendrá que pasar en humanos. El segundo nos lo dice el decano de la Facultad de Veterinaria. El enorme problema, a ver, compañeros, con el hipotiroidismo de los perros. Dice, Dios mío, ¿cómo están los perros? Están todos los perros viejos hipotiroideos. No es que estén cansados, es que no pueden salir a la calle. No les funciona el tiroides. A todos se les para el tiroides. Tienen además, me dijo, una hipertrofia del músculo erizador del pelo. Están completamente hipotiroideos. Los perros y los gatos de casa son los mejores marcadores de la exposición indoor, dentro de casa. ¿De acuerdo? La exposición dentro de casa, lo mismo que hace tu gato, lo hace tu niño. Gatea por el suelo y se lleva las cosas a la boca. Y tiene además una vida muy sedentaria, muy doméstica y lo van atrapando todo. Es decir, la evidencia de los veterinarios de pequeños animales, ahí está. Es decir, la evidencia está. Y después los clínicos se van asustando del aumento de las enfermedades comunes. El hipotiroidismo, la diabetes, la obesidad. Digo, hombre, ¿qué más pruebas necesitas? Haz algún estudio, implícate para ver cuál es el grado de afectación y qué puedes hacer. Mientras que haces el estudio, no haces el estudio, ¿qué es lo que debes hacer? Actuar preventivamente, disminuir las exposiciones. ¿Cómo se disminuye la exposición en la casa? Ventilando, ¿no? Ventilando. Hoy, en el año 2023, niñas jóvenes, es más peligroso el indoor que el outdoor. Es decir, con lo que han metido de derivados del plástico sintético en tu casa, es mejor ventilar. Como decimos allí, no uses más la escoba. Aspira y saca fuera todo lo que pueda. Y ventila al menos una hora por la mañana y otra por la tarde. Recomendaciones que en Panamá son obvias, porque tiene siempre las ventanas abiertas, pero que en Noruega pues tienes que pensártelo dos veces, tener una hora la ventana abierta con lo que vale la calefacción. Todo eso tiene que empezar a incorporarse como medidas de prevención. Tenemos otra pregunta acá. Excelente exposición, muchas gracias. Solamente tenía la curiosidad si este mensaje y este mensaje en su totalidad ha sido llevado hacia los grupos de pediatras, ya sea aquí en Panamá o ya sea en España, y cuál ha sido la reacción de ellos en cuanto a cómo deben ellos ahora ejercer sus recomendaciones a este Pues mundo. te agradezco la pregunta, pero ha sido una experiencia
muy dura, muy dura, muy dura. Ayer estaba yo por la mañana en mi casa participando en una conferencia con el experto de un pediatra de Murcia, una región del sur de España, que es el líder de la pediatría ambiental. Ya se va a hacer viejo de defender, se llama Juan Antonio Ortega, que sus compañeros pediatras empiecen a hacer lo que él llama la hoja verde pediátrica, que es 10 preguntas sencillas que cualquier pediatra debe hacer a su niño, al niño que tiene delante, para ver en qué ambiente se mueve. Le digo, no te pido ni siquiera que te creas la hipótesis, es que simplemente tienes que empezar a incorporar en tu anamnesis preguntas sobre el medio en el que vive el niño, porque te va a dar una información valiosísima. Está costando muchísimo porque la medicina que enseñamos en las facultades no tiene nada de ambiental. Hay algo en salud pública, pero que el especialista, el pediatra, el endocrino, el ginecólogo incorpore estos conocimientos está siendo muy, muy difícil. Mira, este año presentamos, nos invitaron a escribir el capítulo de disruptores endocrinos para el libro del residente especialista en endocrinología. Sabéis que los especialistas hacen el internado y entonces pues tienen sus libros de texto que se tienen que aprender en los 4 años que están allí. Y el libro de texto, que era todo diabetes, obesidad y enfermedades raras, tiene por fin este año un capítulo de 38 páginas que se llama Disruptores endocrinos. Me lo pide el presidente, se lo escribimos, se lo mandamos, lo lee y digo, Esteban, ¿qué te ha parecido? Dice, llegamos tarde, ¿no, Nico? Digo, sí, 32 años tarde. Esto tenía que estar en la boca de todos. Este conocimiento hace falta que lo incorporen. Hay que incorporar la pediatría ambiental, la endocrinología ambiental como causa plausible de enfermedad. Pero en respuesta a la pregunta, la respuesta de los pediatras, muy lenta. Quien mejor está respondiendo de todos son los pediatras y los médicos de atención primaria. Fundamentalmente porque los padres le hacen preguntas comprometidas. Vienen aquí, oyen esto y al día siguiente preguntan. Y cuando el tercer madre le pregunta algo, tendrá que darle una respuesta. No podrá encogerse de hombros. Tendrá que empezar a implicarse a ver de qué le están hablando. Porque esto no venía en su libro. Acá tenemos otra pregunta y luego entonces para cerrar acá. Ok, gracias por la exposición excelente. Gracias. Se me quitó el hambre, dije, me voy a dormir. Me voy a ir a dormir mejor, ahora llego y me acuesto, pero hay que aspirar, hay que quitar todo. Doctor, me llamó la atención en una de sus gráficas sí. que el 45% de la producción o de la extracción de los productos derivados, subderivados del petróleo, le corresponden a lo que es la propulsión, a la propulsión de los vehículos. Sí. El otro, el resto, va a ir entonces al resto de la industria, ya sea vestuario, alimentos. No, y esto de aquí, el heating, el exacto, freezing, exacto. el que los panameños estéis a 19 grados en las habitaciones. Vale, exactamente. Igual, se ha hecho pensar, no sé si me equivoco, se ha hecho pensar de que, bueno, reduciendo las emisiones de los motores, incluso Europa ha empezado a tener algunas legislaciones para ir reduciendo el uso de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha hecho pensar o tener la sensación de que la población tenga la sensación de que efectivamente así va a solucionar el problema. Digo, esta es parte del problema. ¿Qué va a pasar con ese 45% supuestamente cuando se deje de utilizar? Que es obviamente lo van a utilizar en el resto de la industria, igual va a seguir el mismo problema. O sea, el problema no va a cambiar. ¿Qué se va a hacer para impedir de que efectivamente, evidentemente la producción de petróleo tiene que ir disminuyendo? Eso es uno de los compromisos de la humanidad. ¿Qué se va a hacer o qué ha escuchado usted al respecto sobre eso? Pues no tengo una opinión y lo entiendo más que como una pregunta, un comentario en voz alta por dónde van los tiros. No lo sé. Realmente el movimiento en Europa es llamativo al máximo, sobre todo para la desaparición del diésel, nosotros llamamos allí el gasoil, que para el año 35 desaparece el gasoil del mercado. Y los autos, los carros eléctricos
son lo que más se vende actualmente. Ya nadie se quiere comprar un carro de gasolina, nadie. Todos son eléctricos y la gente no sabe si eso va a funcionar durante 1 año, 2 años o qué va a pasar con los carros eléctricos. Pero ninguno de mis compañeros, yo tengo un auto de 14 años y no lo he cambiado y no sé dónde me voy a meter. Pero comprarse un carro de gasolina es horrible, ya nadie quiere un carro de gasolina. Todo va a ser eléctrico o de hidrógeno o de algún combustible alternativo. Pero muy bien, como dice usted, la clave está, el petróleo va disminuyendo la extracción, el gas natural, el fracking, lo que hay, pero lo que está claro, es que la industria de derivados del petróleo, ese 14% en química fina y en plásticos va a ir creciendo de forma exponencial. Seguro. Si la previsión de consumo de plástico tiene esa curva exponencial, ese plástico viene del petróleo, ¿no? Y además hay una mayor rentabilidad porque hay productos del plástico que valen mucho más que el petróleo quemado en los carros, ¿no? Probablemente. Acá tenemos una última pregunta, doctor, Sí. para cerrar el Zoom que nos tienen acá. El doctor Guiten nos pregunta, cuando los casos positivos y sus controles todos tienen presencia de residuos químicos, ¿cómo se establece la causalidad? Es imposible. Mira, primero, en estos estudios epidemiológicos, el establecimiento de la causalidad es una entelequia, ¿no? Lo que encontramos son buenas asociaciones estadísticamente significativas, pero nos acusan siempre de que nunca podemos hablar de causalidad. La administración, sobre todo la administración reguladora, le gustaría que nosotros experimentáramos y cogiéramos un grupo de individuos y le diéramos el DDT y a otro no, y a ver qué pasa. Pero eso no nos lo permiten experimentar. Entonces tenemos que ser simplemente observar. No podemos experimentar, ¿de acuerdo? Ahora observar. Y entonces, como somos observadores, dicen que lo que presentamos no es una prueba de causalidad, es una asociación. Y entonces, estáis sentados, ¿no? La epidemiología no tiene interés regulador. Ayer lo dijeron con letras de oro a voces. Los estudios epidemiológicos no pueden ser reguladores. Eso dice, pero lo dicen los malsanos estos tipos de la administración y del lobby que no quieren la evidencia clínica, quieren la demostración. Con 4 ensayos en animales o in vitro premeditados, que solamente les da a ellos la tranquilidad de que las cosas salen o no salen. Entonces hay que ser mucho más valiente. Y eres tú y la gente joven la que tiene que decir, no. Las reglas del juego las voy a poner yo. ¿De acuerdo? Bien, que soy del siglo XXI, déjame que le diga, ándale, sí. que soy del siglo XXI, que soy mujer y que no me gusta tu cara. ¿De acuerdo? Y te vas a poner así y vas a decir, no sigas tomándome el pelo. Macho, que me lo llevas tomando 50 años y mira dónde me tienes. No vayas ya y esperar de que sea, te elijo a ti porque estamos ahí. Ni aquel del pelo blanco, ni este, ni yo, los que digamos eso. Bien, agradecemos a todos los que se han conectado en la tarde de hoy. Demos un fuerte aplauso al doctor Nicolás Olea. Y vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos los que han participado desde Ciencia en Panamá en el Zoom. Y bueno, ya les avisaremos sobre nuestras otras actividades. Muchas gracias y los que están los vemos en el SRI de este año. Hasta luego.